Bueno, muy bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a todos. Estamos de vuelta. Eh, Se los ha extrañado. Espero que, bueno, ustedes a nosotros también. Denme un segundito que estoy tratando acá de acomodar todo de la mejor manera posible. Bueno, espero que se vea, se escuche bien. Voy a subir un cachito el volumen. Ustedes me confirmarán si está saliendo todo en orden. Disculpen un poquito la demora. Bueno, espero que se vaya sumando gente. Eh, Ustedes me dirán si estoy saliendo bien. Ahí estamos en ambos, Facebook, Instagram. Eh, Quien pueda, porfa, pido que comente si sale todo en orden. Así ya arrancamos. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bueno, sí, si alguien ya me saludó es porque está todo saliendo bien. Bueno, nuevamente, aquí estamos retomando este espacio. Eh, bueno, hola Tati, gracias. La idea, como siempre, para quienes se suman por primera vez, la idea de este espacio es poder compartir, poder ofrecer algo que aporte, que sume y, como siempre decimos, es un ida y vuelta. Así que siéntanse absolutamente libres de participar, preguntar, cuestionar, intercambiar, esa es la idea. Es lo que propiciamos desde este espacio. Somos La Llave Psi, es un centro terapéutico integrativo. Con esto queremos decir que tenemos un enfoque holístico, y diría más que holístico, porque holístico suele entenderse como ver el todo, pero no dejando de ver la parte o las partes. Entonces, desde ese lugar podemos decir que somos una integración entre lo sistémico, lo humanístico, lo transpersonal, lo espiritual, como nos gusta decir, un enfoque biopsicosocial y espiritual. Hola Ale, un gusto. Hola Carmen. Bueno, veo gente. Hola Ana María, la gente que habitualmente nos suele seguir. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, dicho todo esto, pueden seguirnos a través de las redes, Facebook, Instagram, Twitter, a través de la página fundamentalmente, que es www.layavepsi.com. Ahí van a poder encontrar todo el abanico de cosas que ofrecemos, desde estas charlas a talleres, formaciones, tanto para colegas, psicólogos, counselors y gente que no tiene nada que ver con este palo, que está absolutamente también invitada y más que bienvenida a poder formarse, capacitarse eh, para un desarrollo personal o también para tener herramientas y algunas técnicas para poder brindar, ya sea desde terapias no psicológicas, como pueden ser alternativas, o simplemente sumar a sus campos profesionales, ya sea médicos, etcétera. Así que bueno, aclarado todo, ahí también van a poder ver los programas de la radio, que bueno, la radio vamos a volver en marzo, ya lo anticipo también. Eh, Videos, todas estas charlas están ahí también, notas, así que bueno, nada. Pueden ahí también chusmear el libro de quien les habla, eh, que tiene un poco también que ver con todo esto que vamos a ver hoy. Y ya les voy anticipando que el mes que viene vamos a estar lanzando, próximamente va a estar en promoción, un curso que es de Psicología Alquímica 1, que es toda una introducción a la obra de Jung,
Y de paso nos metemos con todo lo que es lo transpersonal, así que es una buena opción como para empezar a esto que decimos, que pareciera tratarse de magia, pero que en el fondo es la verdadera magia, la magia interna, la transformación interna, que requiere un esfuerzo muy importante. Por eso quien por ahí eh, trata de denostarlo y le atribuye a la magia una significación peyorativa, bueno, la verdadera alquimia, aquella de los viejos tiempos, la profunda, se trataba justamente de la transformación, el autoconocimiento, que es lo más difícil de lograr, y poder a través de eso realmente transformarse y alcanzar una congruencia y una integración interna. Y no esto que nos intenta vender desde muchas filosofías contemporáneas de nada, lo mágico en el sentido de lo que viene de afuera. Justamente eso es lo que no tratamos de divulgar desde este lugar. No pretendemos volvernos gurúes ni maestros de nada ni de nadie, sino que ayudar a que cada uno encuentre ese poder dentro suyo, no generando dependencias, sino todo lo contrario. Porque esto de volverse el maestrito o el gurú justamente genera una dependencia más. Hola Adriana, otra habitué. Así que bien, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en estos dos mundos que son fascinantes y que de alguna manera también tratamos de vuelta, juntarlos, integrarlos. Vamos a hablar concretamente de constelaciones por un lado y karma por el otro y juntos, a ver cómo o desde qué lugar se pueden unir. Ale, me decís, muy bueno el libro, mucha enseñanza, me gustaron mucho los capítulos sobre los sutras de Maya y heridas narcisistas. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Eh, bueno, esto para mí es... No me digas que ya lo terminaste, porque ahí sí te voy a pedir un feedback, si te animás por acá o por privado, como vos quieras, pero te voy a pedir un feedback más completo. Pero me llama la atención que ya te lo hayas, si lo terminaste, te lo devoraste. Pero bueno, muchísimas gracias. La idea de ese libro también es un sueño de años que intenta sembrar una semillita de búsqueda, lo mismo, que a través del amor es la idea, poder inspirar ese camino de encontrarse y a partir de ahí encontrarnos. Me falta un poco todavía. Bueno, bien, te espero. Pero me debes la devolución. Bueno, yo primero quiero introducir el tema de constelaciones. Muchos ya saben de qué se trata, esto se ha vuelto un tema más o menos famoso estos últimos años, pero bueno, hay gente que todavía no está empapada del tema, entonces viene bien un poco eh, explicar. Cuando hablamos concretamente de una constelación, si ustedes lo piensan, ¿con qué asociamos una constelación? Asociamos con un grupo de estrellas que está en el firmamento, en el cielo. Eh, a estas constelaciones antiguamente se le daba un nombre para poder identificarlas, para poder reconocerlas. Bueno, de esta misma manera, cuando hablamos, hacemos una traspolación y hablamos de una constelación familiar, que son las más conocidas, hablamos también de una agrupación de elementos en un sistema, concretamente en un sistema familiar,
Entonces podemos decir, básicamente, para que se entienda simple y clarito, que la constelación es un sistema. En lo astronómico o lo astrológico, vamos a decir que es un sistema de estrellas que están agrupadas. En lo familiar, es un sistema de relaciones, de vínculos. ¿Por qué se apunta a la familia? ¿Por qué se apuntó tanto a la familia? Bueno, indudablemente, vamos a decir que desde ahí venimos, y es a partir de esta familia que vamos a internalizar y reproducir el conflicto a nivel relacional. Es decir, si me pongo psicoanalítico, podemos decir que a partir del modelo de nuestras principales figuras de cuidado y nuestras principales figuras de sostén, de crianza, que son nuestros padres o quien cumpla, quien supla esa función, si es que no tenemos padres biológicos, van a ser justamente quienes de alguna manera marquen el camino a partir del cual yo voy a entender cómo se supone que deben ser las relaciones. Entonces, a partir de ahí, yo tomo ese modelo de amor. Hola Romina, te voy a saludar. Ese modelo de amor que es con el que después me voy a vincular a una pareja, a mis jefes, a mis compañeros, a mis amigos, etcétera, etcétera. O sea, yo tomo como natural aquello que aprendí por las buenas o no tan por las buenas. Esto de por las buenas o no en el sentido de eh, cuánto amor realmente genuino, en el sentido de amor puro, amor no egoísta, me fue dado o no. O cuánto de amor manipulador. Amor a cambio, amor mercantil. Entonces, según cuál de estos modelos yo haya aprendido, voy a ir siempre por igual o por opuesto, pero termino de alguna manera repitiendo ese mismo patrón. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Eh, Esto es lo que después se va a marcar como la conflictiva, que uno termina diciendo por qué siempre repito las mismas historias, por qué siempre elijo las mismas parejas, por qué siempre elijo a alguien que se parece a mi mamá o a mi papá o a quien haya cubierto ese rol, por qué en los trabajos siempre me toca un jefe así o asá, una jefa así o asá, etcétera, etcétera. Que esto después lo podemos también traspolar a la ley del espejo, que ahora ya lo vamos a ver. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, un placer que también se sume gente nueva. Eh, ¿Qué se puede constelar? Absolutamente todo, porque hay también como un malentendido de que se constelan siempre relaciones o personas. No, también se pueden trabajar, de hecho hay todo un campo que nosotros lo estamos empezando a ofrecer y a explorar, que es el de las constelaciones organizacionales, es decir, yo les hablaba de un sistema. Bueno, la empresa, una organización, también es un sistema y como tal también se puede constelar. Pero no solo eso, se puede constelar también objetos, como puede ser el dinero, una casa, un trabajo, la salud, la pobreza, emociones, como puede ser el enojo, el abandono, las culpas, las soledades, las exigencias, etcétera. Fundamentalmente, cuando se hace una constelación, es a sanar emociones. Las constelaciones trabaja a nivel fenomenológico. ¿Esto qué quiere decir? Lo que se pone ahí en juego es lo que se siente. Ese, ese conflicto, ese patrón que se viene repitiendo, está asociado con alguna emoción que tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento. Entonces, a lo que se apunta es a desenganchar, como si fuera también en paralelo con el campo de la biodescodificación,
a desenganchar el dolor con el que ha quedado asociado ese conflicto y a partir de ahí poder resignificarlo, poder transformarlo. Pero fundamentalmente se trata de esto, de desarmar la cadena que viene, digamos, la cadena de efectos que viene arrastrando esa causa, que ahora lo vamos a ver con el tema del karma. Eh, la idea es justamente descubrir, destapar, y esto también tiene mucho que ver con los secretos familiares, los mandatos ancestrales. Acá viene la conexión con la familia, porque cuando hablamos de ancestros no sabemos dónde termina esto. Dónde están esas emociones ancladas y que es donde se alimentan y están alimentando y sosteniendo todo ese sistema. Y esto, por ende, también puede ser aplicable, como yo decía recién, a una empresa. Si hay un sector o un departamento de una empresa que repetitivamente no está haciendo funcional al sistema, bueno, está mal alimentando a todo ese sistema, por lo cual todo el sistema de la organización va a funcionar mal. Bueno, ¿para qué? Que un poco ya lo vine diciendo, pero ¿para qué hacer concretamente una constelación? Y acá es donde se relaciona con el karma, para dejar de repetir estos patrones. Patrones que son los que nos generan este sufrimiento, sean, como decía recién, en vínculos, enfermedades, desgracias, acontecimientos que por ahí cada cierto tiempo se van repitiendo como si fueran proféticos. Ahora también vamos a ver esta cuestión. Y no solo en relación a esto que acabo de decir, para dejar de repetir, sino para poder predecir. Porque mientras uno no cambie, va a haber ciertos patrones que cada tanto se repiten, como si fuera predeterminado. Y esto de vuelta, no es magia. Acá está lo maravilloso, porque incluso hasta podemos hacer un paralelo con la astrología, a quienes les guste ese campo. Los grandes astrólogos, como Nostradamus, incluso como Galilei o Copérnico, que muchos acá me van a decir, no, pero ¿de qué está hablando este tipo si Galilei o Copérnico eran astrónomos, no astrólogos? Error. Eran astrólogos originalmente y se dedicaban a la astronomía como pasatiempo, al revés de lo que se cree y al revés de lo que hoy se haría, porque la astronomía está validada científicamente y la astrología es como la hermana malvada, la hermana despreciada, la que hay que esconder. Bueno, pero incluso si lo limitáramos solo a Nostradamus, el tipo no es que era un profeta, un mago, un vidente, un brujo, sino que encontró esta especie de algoritmo, esta especie de clave en el análisis de las constelaciones. El tipo supo leer lo que había en las estrellas y lo supo bajar para ser capaz de hacer una predicción matemática. Que ahora vamos a ver que esto no es infalible, pero sí un sistema, ya sea, como dije recién, lo podemos ver desde lo bien macro a lo micro, un planeta, un país, un continente, una ciudad, una familia, una empresa, no modifica este patrón. No hay que ser de verdad un mago para poder predecir lo que va a pasar. A ver, un ejemplo simple. Si yo permanentemente, el cuerpo físico, por ejemplo, es un sistema compuesto por órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver incluso ahí los distintos subsistemas, subsistema pulmonar, subsistema cerebral, subsistema cardíaco, subsistema endocrino, etcétera. Cada uno responde a su propio beneficio, pero también forma parte de un todo.
Bueno, eh, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, empiezo a fumar muchísimo, eh, a no hacer actividad física, sedentarismo? Bueno, no hay que ser un profeta, un vidente para decir, a ver, si seguís en esta tesitura, en X cantidad de tiempo puedes desarrollar un cáncer de pulmón, un EPOC o miles de... Bueno, en X cantidad de tiempo, muerte por paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, o muerte por cáncer de pulmón, por ejemplo, o muerte por EPOC. ¿Soy un vidente? ¿Soy un mago? No, es un X% de probabilidades muy altas de que esto se cumpla. Bueno, un tipo como Nostradamus pudo ser capaz de hacer lo mismo a nivel global, mirando que cada tanto había ciertos acontecimientos planetarios que sucedían. Guerras, pestes, etc. Entonces, desde ese lugar supo ver que cada X cantidad de tiempo aparecía una determinada peste, cada X cantidad de tiempo aparecía una determinada guerra, etcétera, etcétera. Patrones. ¿Esto es destino? De alguna manera, esto, si generamos nuestro propio destino y no cambiamos, no hacemos nada por el contrario, podemos decir que sí. ¿Es infalible? No. ¿De quién depende? Y de nosotros. Eh, bueno, y acá también es donde entran las constelaciones cuánticas. Ale, es la famosa ley de la correspondencia. Sí, acá se junta todo, la ley de correspondencia, la ley del karma, que ahora la vamos a ver, a nivel hermético. Hay mucho involucrado. También es, desde algún lugar, alquimia, porque yo puedo crear o precipitar tanto para lo positivo como para lo negativo, para lo denso como para lo sutil, lo espiritual como lo material. ¿Por qué decía lo de las constelaciones cuánticas? Porque las constelaciones cuánticas van más allá, no se quedan en el tema de la familia, sino ya a nivel especie. Y acá incluso lo podemos relacionar con Jung. Ya nos vamos a los arquetipos comunes a nivel humanidad. Nos vamos hacia vidas pasadas, que acá también se vincula con el tema karma. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de constelaciones cuánticas, pero sí vamos a hablar, que igual tiene bastante relación, con el tema karma. Karma responde, como yo decía, a una ley hermética que es la ley de causación o la ley de causa y efecto. Esta ley en concreto, y esto lo voy a leer textual, tomado del Kybalión, que es el libro por antonomasia del hermetismo, dice que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo ocurre de acuerdo con la ley. Azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero ninguno escapa a la ley. O sea que fíjense que así hablemos de planos más sutiles, no están exentos de la ley del karma. Esto quiere decir que así nos vayamos a dimensiones más altas, más elevadas. Cuando digo más altas es a nivel vibracional, no precisamente tercera dimensión, sino mucho más allá, siguen estando regidas por esta ley. Eh, ¿Por qué yo decía esto de hermética? Bueno, porque refiere a su creador, que es Hermes Trismegisto, que es un personaje mencionado en la literatura ocultista como un sabio egipcio paralelo al dios Tot, que fue quien creó la alquimia, la verdadera alquimia, y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es lo que se conoce como hermetismo.
Después esto continuado a través de varias escuelas, como puede ser Alice Bailey, Elena Blavatsky, etc. De esta ley de causación, mejor entendida como causa y efecto, es que habitualmente decimos que ojo con lo que haces, porque todo vuelve. Y no en un sentido de venganza o en un sentido de castigo, como se la ha malinterpretado, sino en un sentido de equilibrio, de compensación. Este es el punto, de integración, hablando en términos de Jung. Bueno, y ustedes me dirán qué tiene que ver el karma con la familia. Bueno, cuatro abuelos, por lo general en una familia tipo, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, ustedes vayan haciendo la cuenta, y así sucesivamente, podemos calcular a lo largo de 40 generaciones el número de antecesores en millones. Pensemos esto un ratito. Esto quiere decir que si cierta personita, si cierto hombre no hubiera encontrado a cierta mujer en el principio de los tiempos, como nos dice la Biblia, ni ustedes ni yo estaríamos acá y ahora. Desde este lugar podemos decir que todos estamos relacionados o emparentados con todos a nivel ancestral. Y acá también entra la conciencia colectiva. En otras palabras, la ley del karma nos va a decir que quien quita pierde y quien da gana. Por lo que esta necesidad de compensación va a llevar a que sigamos cruzándonos, y acá de vuelta va la relación con los patrones repetitivos de los que yo hablaba, que nos sigamos cruzando con las mismas personas con las que quedaron asuntos pendientes en distintos roles, hasta que dejemos de proyectar en el otro lo que hacemos y que el otro nos haga a su vez padecer lo que tiene que cambiar. Entonces, para esto es fundamental que entendamos también la ley del espejo, que es la que nos va a decir que el mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, y siendo un retrato de lo que tenemos adentro, de nuestro interior. En este sentido, Jung, que fue quien habló concretamente del tema de la sombra, nos va a decir que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Entonces, si llevamos esto a la familia, desde estas leyes, tanto la del karma como la del espejo, elegimos sucesivamente, vida tras vida, tengamos acá presente que el hermetismo cree en la reencarnación, o sea que inevitablemente estamos hablando de una sucesión de vidas, y esto de alguna manera no podía ser de otra manera, ya que mientras sigamos teniendo y generando nuevos aprendizajes pendientes, estos tienen que ser corregidos, tienen que ser equilibrados. Imaginémoslo desde esta perspectiva como una escuela, donde si nos llevamos materias pendientes, repetimos de grado hasta aprender esas lecciones. Bueno, esto funcionaría de la misma manera, hasta no despertar y ser conscientes y dejar de culpar a ese otro, dejar de culpar afuera, seguimos generando y acumulando karma, seguimos quitando de alguna manera, seguimos en el debe. Una vez que dejo de echar culpa y me pongo en causa, es decir, cuando nos hacemos cargo de nuestras vidas y asumimos el papel de protagonistas, de generadores, en lugar de víctimas, empezamos ahí a cuidar lo que genero, desde todos nuestros centros de poder, esto es, mente, emociones, acciones y boca, palabra. Empezamos de alguna manera a
autogestionar la energía que emanamos, ya sea por cualquiera de estos centros, a responsabilizarnos de esto, que si no, no es que no se nos va a escapar, pero si nos escapa, vamos a tener las herramientas para poder inmediatamente transformarlo. No negarlo, que ojo, eso es otra de las malas interpretaciones que se hace desde el New Age, esto de yo no soy esta cosa, lo cancelo, lo disuelvo. A ver, el punto es reconocer que soy esta cosa o que lo acabo de hacer, reconocer el error y transformarlo, transmutarlo, no negarlo o taparlo. Eh, bueno, en este punto, que seamos capaces de perdonarnos primero, también por todo lo hecho anteriormente, siendo inconscientes, para poder sanar cualquier culpa que nos esté todavía atando y no nos deje liberarnos. A partir de ahí, pasamos a comprender, a empatizar con el otro, a quien nos agrede, en lugar de juzgarlo, criticarlo o condenarlo. Ale, creo que cuando dejamos de culpar al afuera y empezamos a hacernos cargo, encontramos el camino. Sí, exactamente, exactamente. O la Ger que se acaba de unir. Bueno, y como cualquier pelea, esto es un juego de a dos. Entonces, si yo me corro, es decir, si nos corremos y dejamos de pelear, al otro le van a quedar dos opciones, y solamente dos. O cambia, se ve forzado a cambiar, o se retira de la pelea para buscar otro que se prenda en ese juego. Y esto funciona en cualquier sistema. Entender este punto es lo que nos permite entender que hasta que no corrijamos lo que nos molesta, lo que vemos en el otro, lo que vemos en nuestra familia, vamos a seguir repitiendo sistemáticamente el mismo juego de patrones de conducta, el mismo juego de roles, en diferentes personas y en diferentes roles, hasta que entendamos estos mandatos ancestrales que se van pasando de generación en generación y es el denominador común de un subsistema dentro del sistema familiar o a veces dentro de todo el sistema. Ni hablar cuando hay secretos familiares. Hola Javier, es porque ese sistema todavía no despertó a la conciencia. Nadie en ese sistema se hizo cargo de su rol y de su parte en el sostenimiento de ese karma. Acá es cuando encontramos roles muy rígidos donde de alguna manera todavía son funcionales a ese sistema porque es lo que permite mantener que eh, justamente esa identidad del sistema continúe, aún sea tóxico. Pero bueno, para entender esto, justamente uno necesita poder tener otro modelo, otra perspectiva con la cual poder medirlo y comparar. La escuela hermética nos enseña que este ciclo se corta o termina cuando finalmente dejamos de hacer padecer lo que tenemos que aprender. Entonces, ahí es cuando aprobamos las materias pendientes. Acá los orientales dirían que la rueda del samsara, que es este ciclo continuo de reencarnaciones, se detiene y alcanzamos el nirvana, la liberación. O sea, fíjense que no es por de vuelta algo mágico o salido de la galera, sino que es una vez que yo despierto de esa matrix y termino de repetir el patrón que se venía repitiendo en todas mis generaciones anteriores. Vendría a ser como la oveja negra de la familia o del sistema que viene justamente a cortar la cadena. Por supuesto va a ser la, la oveja negra en todo sentido, o sea que va a ser el chivo expiatorio
de todo ese sistema. Eh, Ale, ¿vos crees que cada día hay más gente que despierta la conciencia? Yo creo que sí y que es irreversible. Sí, Ale, estamos de acuerdo, es así. Eh, Justamente esto es una cadena evolutiva que se va dando a nivel macro, a nivel cósmico, a nivel planetario y a nivel, por supuesto, de todos los que estamos en este planeta. Va a llegar un momento en que esto va a pegar un salto cuántico y el cambio va a ser muy grande y en muy poco tiempo. No todos, porque estamos en diferentes niveles coexistiendo, pero quienes peguen ese salto van a poder, digamos, van a poder ayudar al resto. Y bueno, de nosotros dependerá el cómo se dé esto, si de una manera eh, natural y buena o a la fuerza. Ahí es donde entra justamente nuestro, nuestra elección. Bueno, hasta que no suceda esto, me viene justo al dedo, vale, no nos va a quedar otra que seguir encarnando, seguir repitiendo esas historias y esas personas, las, diríamos las mismas almas con diferente envase en distintos roles, y vamos a seguir eligiendo, digo así porque en realidad no queda otra, esos padres, esas madres, esos hermanos y demás, que nos hagan justamente trabajar lo que venimos a aprender, primero desde el sufrimiento hasta que despertamos y nos desapegamos, que es lo que nos va a llevar a cambiar la relación, la forma en que nos vinculamos, o que por ahí nos alejemos, pero sin resentimientos ni reproches. Es decir, lo que decíamos al principio con el tema de despegar la emoción de del conflicto. Es decir, yo puedo tranquilamente terminar una relación, que puede ser con una pareja o incluso con un familiar, pero ya sin angustia, sin dolor, sin reclamos. Ha quedado saldado el tema. Ahí es cuando cortamos las cadenas que nos unían desde el echarnos culpas uno hacia el otro, eh, y justamente de lo que cada uno hacía. Y yo decía recién, lo vuelvo a repetir, elegir entre comillas, porque en realidad espiritualmente lo del libre albedrío es bastante relativo, porque hasta no despertar, a la conciencia me refiero, elegimos por afinidad de cosas a corregir o cosas a trascender. Lo que también decíamos al principio, uno va a elegir, que en realidad es como decir, me junto por este famoso tema de qué tenemos en común, ya sea una pareja, que es donde más se ve esto, eh, más por necesidad, esto de el roto para el descosido. Hasta que empezamos a ser conscientes y ahí sí empezamos a elegir servir por amor. Nos volvemos generadores, dadores y no desde un lugar egoísta, sino de justamente poder resultar lo más útiles posibles al servicio de la humanidad. Un verdadero lugar altruista. Me gusta escuchar agitadores de conciencia. Está bueno. Sí, porque la verdadera revolución, la nueva revolución o la revolución espiritual va a ser esta. Va a ser justamente el cambio de conciencia. Es, en términos de Nietzsche, si ustedes quieren, cuando él hablaba del superhombre, él decía que el superhombre va a ser
espiritual o no va a ser. Y se apunta justamente a esto. Eh, bueno, pero hasta llegar a ese punto es como que todos los años nos lleváramos matemáticas y cuando empezamos el siguiente grado nos dijeran, bueno, ¿qué querés cursar este año? Y respondiéramos matemáticas. O sea, fíjense, ahí es donde quería graficar que lo del libre albedrío, hasta que realmente uno no se libera de estas cadenas, no es tanto, no es tan libre albedrío. Y después tampoco, lamento decir, porque después uno termina eligiendo por amor servir y ayudar, y como que no queda tampoco otro camino. Eh, en realidad lo hay, pero sería el camino justamente de un egoísmo consciente, que sería lo que habitualmente se conoce como el maestro caído o el ángel caído. Pero bueno, ya sabemos a qué depara eso. Y herméticamente, volviendo o siguiendo con este punto, se dice que hasta los pelos, los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero significar con esto? Que nada está fuera de la ley, que nada va a suceder en contra de esta ley. Digamos que desde este lugar todo está absolutamente previsto y todo está ordenado, todo sigue un sentido, un propósito. Todos estamos conectados. Pero, a pesar de todo esto, no vayamos a caer en el error de que el hombre es un autómata ciego. Les voy a decir todo lo contrario. La doctrina hermética va a decir que el hombre puede emplear esta ley contra las leyes, que lo superior siempre va a prevalecer contra lo inferior, hasta que el hombre haya alcanzado aquel estado en el que va a buscar refugio en la ley misma y va a poder evadirse de todas las leyes fenomenales o fenomenológicas, como hablábamos al principio del tema de las constelaciones. Acá es cuando podemos decir que el hombre se pone, o el superhombre se pone por encima de la ley, cuando ya es quien maneja la ley, eh, porque logró conocer la ley, entender la ley, interiorizar la ley. Se vuelve causa en sí mismo y no es arrastrado o llevado por el efecto de la ley. Bueno, eh, como vemos desde distintos lugares, la clave está siempre en el despertar, en la conciencia, que es un sinónimo justamente de esto, de poder conocerse, conocernos cada vez un poquito más, integrar nuestros opuestos, nuestro lado oscuro o sombra, todo aquello que odiamos, negamos, evitamos, rechazamos de nosotros, porque eso es lo que nos va a hacer más íntegros, más dignos, más auténticos y más libres. Esa es la idea. El conocimiento profundo va a enseñar en realidad que todo nuestro entorno es una ilusión. Esto es lo que dicen los orientales, lo que decías vos, Ale, con el tema de Maya. Maya significa ilusión. Eh, por lo que todo lo que está afuera está para mostrarnos, y acá de vuelta, la ley del espejo, para mostrarnos y reflejar el adentro. Que esto también viene al pie, porque cuando uno hace un proceso terapéutico, una terapia, no se trata justamente de vuelta. Hay muchas personas que piensan que, erróneamente por supuesto, que ir a un psicólogo es que el psicólogo le dé las respuestas que no está sabiendo encontrar. Bueno, crasísimo error.
Un psicólogo bien entendido lo que hace es mostrar un camino, facilitar justamente que esas respuestas afloren, que la persona, el sujeto que está ahí pueda escucharse y a partir de ese escucharse poder conocerse y a partir de ese conocerse poder encontrar esas respuestas que está buscando. Muchas veces la persona sabe, o la Nancy, lo que conoce la respuesta, sabe lo que no quiere saber que sabe, y lo que necesita es ese proceso, ese espacio, esa como validación de que la respuesta es la indicada. Cualquier psicólogo que caiga en esta tentación de decir lo que tiene que hacer, la persona, bueno, está, les aclaro, siendo un pésimo psicólogo. Eh, por eso el sentido de un proceso. Por eso también la abundancia de tantas terapias o pseudoterapias. Y acá es donde los invito justamente a poder ser críticos, cuestionadores y discernir, porque aléjense lo más rápido posible y lo más lejos posible de aquellos que les vendan respuestas, por más tentador que esto sea. Donde ustedes eh, escuchen que se les está ofreciendo respuestas es porque están poniendo, volviendo al comienzo de la charla, el poder ahí afuera. Es decir, me transformo en una especie de gurú, en una especie de predicador, una especie ahí sí de profeta o de mago, de vidente, que tengo supuestamente un poder especial para poder decirles qué es lo que tienen que hacer. Y desde ese lugar yo me gano su dependencia porque ustedes depositan todo ese poder en mí para creer que yo soy una especie de vidente y les puedo dar las respuestas o soluciones que no están encontrando. Bueno, después obviamente es mucho más fácil acusar al supuesto vidente de que se equivocó y de que no es uno el responsable por haber puesto tiempo y plata en un chanta, dicho mal y pronto. Pero bueno, de esto abunda y mucha gente que no tiene ganas de revisarse, ni hacer ningún tipo de proceso, ni atravesar ningún tipo de duelo, porque crecer implica un duelo, implica duelar aspectos de uno mismo que ya no sirven más y que hay que transformar, etapas o ciclos vitales o relaciones o conflictos, etcétera, etcétera. Pero acá es donde uno encuentra que muchas veces uno no quiere dejar de sufrir. Y esto es un descubrimiento también. Por ahí uno hace un proceso y se da cuenta, no, no sé si quiero abandonar a tal persona tóxica o tal trabajo que no me gratifica o, o no sé, o lo que sea, o quiero dejar de ser adolescente, o quiero dejar de ser niño, o quiero dejar de una adicción, lo que fuere. Este es el punto. Y a veces la conciencia implica hacerme cargo también de esto, con todo el dolor del mundo. Poder reconocer que por ahí no quiero dejar de sufrir. Y bueno, por ahí no es el momento, pero también uno se tiene que hacer cargo de esto. Eh, bueno, el punto acá es que justamente por eso cambiando nosotros van a cambiar nuestras circunstancias. El secreto va a estar donde ponemos el foco y que paradójicamente cuando dejamos de esperar que los demás cambien es justamente cuando cambian. Ale, algunas personas están muy cómodas en su incomodidad. Exacto, pero esto no es porque sean estúpidas o ignorantes, a veces sí. El punto es que no han encontrado otra forma de vida. Esto que decíamos, si yo, imaginemos esto de esta manera, si yo crío un animal, una mascota,
eh, en una jaula, maltratándola, muy probablemente, de vuelta acá a lo que decía antes, no necesito ser un mago ni un vidente para que esa mascota se vuelva violenta, se vuelva agresiva, crezca con un rencor profundo hacia el ser humano. No esperemos entonces que si yo de un día para el otro la libero, esa mascota salga mansamente de esa jaula y confíe en su entorno. Esto también, fíjense cómo todos los temas se van relacionando, lo podemos vincular con la teoría del apego, que es un tema súper interesante. Si yo crío un niño desde la violencia o desde la desconfianza o desde esto, ya sea por de más o por de menos, cualquiera de los dos polos no son buenos, es decir, tanto la sobreprotección como el no cuidado. Ese niño va a crecer pensando que esto es la forma de amar natural, es decir, va a repetir el patrón en sus vínculos, ya sea por de más o por de menos. Entonces, si nosotros durante mucho tiempo fuimos asimilando esto como lo natural, y más en nuestros años de formación o de construcción de nuestro aparato psíquico, imagínense que no es simple desarmar esto y crear o construir otra cosa. Entonces, esto demanda tiempo y demanda hacer un duelo por aquel que fui o creo que fui, porque inevitablemente mi identidad quedó atada a esto. Yo creía que era esto, el abandonado, el agresivo, el triste, el sobreprotector, etcétera, etcétera. Entonces ahora es como que tengo que desarmar toda esa estructura, toda esa identidad, todo ese quién fui o quién soy o quién creo que fui y formar otro nuevo. Y también vinculándolo con esta cuestión, yo les decía que a nivel cuántico ya nos vamos a una conciencia colectiva o una conciencia cósmica. Tenemos que asumir desde este paradigma hermético. Igual acá yo hago un paréntesis y está bueno también interpretar o entender esta cuestión del karma. No hace falta creer en lo que promueve la metafísica o el hermetismo en cuanto a vidas pasadas, porque, bueno, alguno me podrá decir, bueno, che, pero yo la verdad que no creo en eso. Está fenómeno. En ese caso podemos entender el karma como que es en realidad lo que es equilibrio y compensación y no necesariamente remitirnos a vidas pasadas. Esto lo que pasa es que acá hay cuestiones de lenguaje que a veces no ayudan y limitan más que abrir. En términos sistémicos, en realidad lo podríamos esto traducir a equilibrio, a feedback. Es decir, un sistema necesita estar en equilibrio para poder funcionar, por lo menos durante un tiempo. Y esto fíjense que también funciona así nuestro organismo, es decir, es como un delicado equilibrio dentro del desequilibrio, el orden dentro del caos. Y esto tiene que pendular. Es decir, nuestro organismo puede estar en equilibrio un determinado tiempo, pero tampoco es sano que perdure en equilibrio. Porque si yo estuviera en equilibrio permanente, o mi organismo, mejor dicho, estuviera en equilibrio permanentemente, bueno, de hecho no pasaría, no necesitaría ni comer, ni beber, ni satisfacer el resto de mis necesidades. Estaría en una meseta permanente.
Cuando hay una tensión, esto provoca un desequilibrio por el cual siento hambre, entonces como y vuelve el equilibrio. Esto sucede lo mismo en cualquier sistema. Una empresa tiene ciclos, hay desequilibrios, hay momentos de crisis que se pueden entender como oportunidades donde hay que implementar cambios y esto vuelve a otro equilibrio y así sucesivamente. Bueno, desde ese lugar podemos aplicar el karma sin remitirnos a lo espiritual o la cuestión transpersonal. En este mismo sentido, una familia como sistema también opera de la misma manera. Para quienes sí creen, bueno, podemos entender esta conciencia cósmica como la creadora de la existencia, de sus leyes, incluso de esta ley, que es una de las 7 leyes universales que están en el Kybalión, y de todo lo que de esta conciencia deriva, entre ella nosotros. Y esta conciencia, alejándose de todo juicio y de toda intervención, es la que permitiría que cada persona determine su proceso evolutivo y sus consecuencias. A través de la ley del karma, cada persona y cada alma, desde este lugar, son responsables de su propio destino, ya que las acciones buenas serán causa de efectos buenos y las acciones negativas tendrán efectos negativos, sin influencia de entidad alguna que juzgue ni castigue. Ale, es bueno descentrarse cada tanto sabiendo que tenemos herramientas para volver a centrarnos. Sí, por supuesto, eso es clave, te diría. Y es parte también de lo que propone el mindfulness, que ahora también está tan en boga. Bueno, ¿cómo se reconoce, me dirán ustedes? Porque si hablamos de bueno o malo, pareciera justamente que hubiera juicio. Bueno, no. ¿Cómo reconocer las buenas acciones de las malas acciones? Acá no hay un tema de moral. El tema acá se mide en cuanto a si doy o quito. Es decir, si yo potencio en un otro su libertad, su felicidad, su crecimiento, esto es lo que habla de buena acción, es decir, dar sin egoísmo. Si por el contrario tomo por un beneficio personal, por miedo, por control, por interés, por posesión, por ambición, ahí es donde estamos hablando de lo malo. Entonces, o en otros términos, es esto de el desapego o el apego, volvernos cada vez más desapegados, una crianza desapegada, donde ese niño pueda salir a explorar con confianza, donde va a estar presente la mirada adulta, pero desde un lugar amoroso, cariñoso, de verdadero cuidado, y no desde un lugar de control, de tratar justamente de influenciar sobre cómo tiene que ser esa persona. Entonces, pasando esto en limpio, karma sería sinónimo de apego, de no respeto. Esta es la palabrita clave, respeto. Y ojo con esto, porque muchas veces con la excusa de ayudar y de cuidar es que invadimos, insistimos y no dejamos al otro su propio crecimiento, su propia maduración. Y esto se ve muy especialmente con la pareja, con los hijos. Recuerden en este sentido, yo siempre digo, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y si no, lean el libro. De paso, meto el chivo. Entonces, volviendo un poquito a redondear el tema, karma no es predeterminación ni destino, es efecto y equilibrio. Y hay que tener en cuenta que tanto las almas en el universo como las personas en la Tierra están sujetas en pequeña y gran escala a esta ley, como decía antes, de modo que a un tipo de causas previas le siguen una serie de efectos
posteriores. Lo que decía antes, por ejemplo, si yo maltrato mi cuerpo físico, lo más probable es que me enferme. No es magia. Esta es una consecuencia natural y también es una predeterminación, porque va a ocurrir prácticamente en el 100% de los casos, salvo excepciones muy extrañas, que al maltrato le siga un síntoma y el síntoma va a esconder una enfermedad. Ahora bien, si esta experiencia me sirve para aprender que tengo que prestar más atención y cuidarme, las siguientes veces puede que ya no ocurra, tanto por el aprendizaje como por la atención. Entonces acá es donde logré romper la cadena de predeterminación y cambiar la experiencia, que es para eso lo que me sirve la constelación, por ejemplo. Entonces, de una manera similar, la predeterminación nos habla de potencialidades, y remarco esto, potencialidades que se pueden dar. Imagínense a un brujo o una bruja decir, mira, te puede llegar a pasar esto, y no decir, te vas a casar, te vas a separar, te están engañando, se les acaba el negocio. Pero bueno, este es el tema, el futuro no está escrito, está de alguna manera señalizado, pero no marcado. Está de alguna manera, eh, es esto, hay como cuando uno sube una montaña, hay un camino, hay flechas, eh, pero si yo cambio, no tengo por qué seguir ese camino. Y es acá donde estaba el dibujito de la charla, que es la persona tirando las fichas de dominó. Cuando yo cambio, corto el efecto justamente de ese dominó. Ale, eso es manipulación, por supuesto. Cuando hablábamos del apego, el no respeto, me refiero a cuando disfrazamos el amor con cuidado o el control. Sí, que en el fondo es miedo, que es el gran cuco o patrón. Hola Vicky. Eh, bueno, a esto iba. Esas potencialidades no son seguras 100%, por eso son potencialidades, son probabilidades. Y que pueden ser cambiadas en cuanto se cambie la causa previa, ya sea por aprendizaje, por comprensión, por prevención o por cualquier otro medio. Si cambio la causa, lo más posible es que cambie el efecto. Y acá es donde rompo con lo probable, lo predeterminado, y es lo que decía, que me pongo por encima de la ley y paso a ser causa en lugar de ser efecto. Y el desarrollo de la conciencia es importante también porque nos permite alcanzar mayores cotas de libre albedrío, de libertad, tanto para el aprendizaje de la persona y la completud del alma. Y aparte que es como si de alguna manera también nutro el grupo de almas, la familia de almas o la conciencia cósmica. Esto sería como decir, un sistema se beneficia y se potencia en la medida en que una de sus partes también crezca, se potencie y mejore. Una parte favorece y retroalimenta todo el sistema. Eh, y acá es donde a partir de cierto grado de desarrollo de la conciencia, la persona puede cambiar aquello que por la ley del karma la podía predeterminar a vivir ciertas experiencias y no otras. Es decir, acá es donde de vuelta encontramos que si uno continúa por un determinado, haciendo siempre las mismas cosas y tomando siempre las mismas decisiones, bueno, no es extraño que se puedan esperar X resultados. Entonces, cambiando esos caminos, decidiendo otras cosas, explorando nuevas variantes, cambian absolutamente las probabilidades.
Estos actos de voluntad consciente son capaces de cambiar la programación emocional y mental, lo mecánico, la copia y favorecer en la persona una vida más equilibrada, armoniosa y auténtica. Acá es donde nos alejamos de la ignorancia y el miedo y nos acercamos a la sabiduría, al poder propio, al empoderamiento y al amor, que son los aspectos fundamentales para el desarrollo espiritual. Eh, Fíjense acá incluso cómo esto se relaciona hasta con las neurociencias, porque desde este campo el karma sería también repetir siempre los mismos patrones neuronales. Se está estudiando que cuando uno habitualmente, Einstein decía, que es otra cosa que siempre digo, la estupidez es pretender resultados distintos haciendo siempre las mismas cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos las mismas cosas, y esto está estudiado a nivel adicciones, que siempre se recorren los mismos patrones neuronales, como decir, utilizo siempre el mismo sector del cerebro, entonces no pretenda resultados distintos si siempre recurro al mismo grupito de neuronas. Las otras las dejo de estimular y entonces se mueren. Bueno, cuando yo empiezo a activar otros campos cerebrales, que son también los que se descubren, los que se ha estudiado, utilizando el mindfulness, por ejemplo, o la meditación, que activo otros aspectos del cerebro, activo otras neuronas, que son los que me permite estar más tranquilo, más consciente, más, eh, más sosegado, eh, más calmo, y lo que me permite justamente empezar a utilizar otros aspectos del cerebro para recorrer otros caminos, otras variantes. Entiéndase como pensamiento complejo, pensamiento lateral, inteligencias múltiples, bueno, como lo queramos llamar. El punto es ese, que incluso entendiéndolo desde el campo de las neurociencias, ahí podemos también entender que karma es utilizar siempre ese mismo circuito, de vuelta el apego a lo conocido, y liberarnos de esto sería empezar a explorar otras variantes. Y a partir del momento en que la persona puede ejercer ese libre albedrío, esa libertad de ser quien es, las potenciales consecuencias del karma o kármicas de sus acciones, de otras existencias o de esta existencia, ahí es donde tienen la posibilidad de ser cambiadas o de no tener que pasar por ciertas experiencias que desde otro lugar hubieran estado marcadas. Esto es lo que anula, al menos en parte, la predestinación kármica. No es que no se vivan las consecuencias, sobre todo si hablamos de cosas quizá muy groseras, pero sí que se puede iniciar un proceso de cambio en la persona para que poco a poco nuevos hábitos vayan ocupando el lugar de los viejos, como decíamos varias veces, ser causa y a la vez efecto, que son la causa, perdón, y a la vez efecto del karma negativo, y que pueda transformarse, que podamos transformarnos en causas y efectos de karma positivo o dharma. Y esto no se logra luchando contra el defecto, como dijimos, sino desarrollando la virtud opuesta. Es decir, como habitualmente se decía, no vayamos en contra de la guerra, sino a favor de la paz. Y esto que decía antes, no propiciemos eh, la desaparición de todo lo que no nos gusta, el enojo, el rencor, la envidia y todos los grandes pecados capitales, porque justamente no es la idea que desaparezcan, sino poder integrarlos y transformarlos, porque no van a desaparecer. Si yo los meto bajo la alfombra,
esto justamente cobra más entidad en lugar de desaparecer, sino desarrollando la virtud opuesta. Es decir, quiero deshacerme, entre comillas, del enojo. Bueno, vayamos por el amor, por el perdón. Porque a veces también es sano enojarse, ese es el punto. Entonces, no es el tema eliminar el enojo, sino poder integrarlo para que tenga que manifestarse cuando corresponda y no siempre, y para que podamos llegar a un equilibrio entre donde naturalmente fluyamos en la virtud del amor, pero que cuando corresponda poner el límite y enojarnos, podamos enojarnos. Lo que va a cambiar es que no voy a vivir enojado, sino que esto va a durar mucho menos y lo voy a lograr cambiar mucho más rápido. Esa es la clave. Ale, ir transformando defectos en virtudes. Lo aprendí hace algún tiempo, de eso se trata. Exactamente, exactamente. Bien, bueno, esta fue la idea de la charla de hoy. No sé si por ahí hay más preguntas, dudas, aspectos que quieran que veamos, que profundicemos, que charlemos. Los invito, hablen ahora o callen para siempre, o callen por lo menos para hasta el lunes que viene. Igual nada, lo que surja pueden seguir escribiendo y preguntando porque queda y de hecho lo podemos retomar para futuras charlas. Esto igual también queda grabado en la sección Biblioteca de Videos en Facebook, en el canal de Instagram y también se sube a YouTube y a la página. Así que nada. Todo este mes vamos a estar hablando de constelaciones ligándolo a distintos aspectos. Hoy arrancamos con karma, pero vamos a estar hablando también de la relación de las constelaciones con trastornos de alimentación, la relación de las constelaciones con las compulsiones y con las obsesiones. Y vamos a continuar porque en el medio tenemos un feriado, que ahí nos vamos a tomar un recreíto. Vamos a continuar en marzo, perdón, con las constelaciones cuánticas. Ana María, muy claro, muy preciso, gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los que habitualmente participan y a los que se han sumado por primera vez. Si les interesa este tema, eh, yo les sugiero que hagan una constelación individual o grupal. Están las dos posibilidades. Pueden optar ahí por el taller de secretos familiares, si no se animan todavía a hacer una constelación, y si se animan, sí a hacer una constelación, porque es muy movilizante a nivel emocional para poder destapar justamente por ahí todas estas cuestiones que uno no sabe de dónde pueden estar viniendo arrastradas, quizá de tiempos inmemoriales. María Fernanda, excelente, muy claro, muchísimas gracias. Adriana, muchas gracias a vos. Eh, También está la opción, para quienes les interese, y para esto no hace falta tener conocimiento psicológico, pueden hacer el curso de constelaciones familiares, es por el que se arranca, y después hacer una especialización en constelaciones organizacionales, donde se ve esto a nivel empresa, que puede ser, cuando digo empresa, puede ser desde una pyme a una organización no gubernamental, una fundación, una gran empresa, una corporación, una multinacional, etcétera. Y constelaciones cuánticas, que ahí ya se une con toda esta cuestión espiritual. Y bueno, nada, lo que les decía, que en breve también vamos a estar anunciando el curso de Psicología Alquímica 1, para que quienes les interese toda esta cuestión también de la alquimia, el hermetismo,
toda esta unión entre el conocimiento hermético, la verdadera alquimia, y uniéndolo, por supuesto, con la materia, llevar esto a la transformación personal, al desarrollo personal, al crecimiento, al autoconocimiento. Susana, excelente actividad, gracias. María Fernanda, eso sí me interesa. Bueno, después María, aclaranos de todo lo que dije así te mandamos más info. Igual todo esto, lo que les digo siempre, pueden chusmear la página, que ahí está todo, todas las opciones a la mano, tanto de talleres como de cursos y demás. Y nada, siempre invitarlos a que participen, escríbanos vía Facebook, Instagram, pueden mandarnos un mail a llavepsi@gmail.com. La página es www.layavepsi.com. El mes que viene volvemos a la radio en punto cero, esto es vía internet, los sábados a las 11 horas. Y también me pueden mandar un mensajito al 11 3209 6198, que es el celu, el celu nuestro. Y en YouTube estamos, nos pueden encontrar también como en nuestro canal, que es La Llave Psi. Ahí están todas las charlas subidas. María Fernanda, comenzar con la formación en constelaciones. Bueno, dale, dejanos un mail o un teléfono y te mandamos la info por ahí. Sí, es interesantísimo. Eh, Liliana, gracias, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Nada más por hoy. La semana que viene vamos a estar con constelaciones y compulsiones y obsesiones. Así que invitados, invitadas, nos estamos reencontrando la semana que viene en este mismo horario, 19:30 horas. Muchísimas gracias por estar, por participar y nos seguimos encontrando en este espacio. Liliana, también el curso de constelaciones. Dejanos un mail, Lili, dejanos un mail o teléfono y nos ponemos en contacto a la brevedad. Claudia, me encantaría constelar. Bueno, lo mismo. Déjenos medios de contacto por acá o nos escriben al 11 3209 6198 o por mail a llavepsi@gmail.com y nada, le mandamos la info. Gracias, gracias, gracias. Será hasta la semana que viene. Un placer.